En este vídeo voy a intentar dar contestación a dos de nuestros seguidores que nos preguntan de manera distinta, pero bueno, nos preguntan un poco por lo mismo, por la temperatura de funcionamiento de nuestros motores, de nuestros cilindros, ¿vale? Y antes de empezar a dar ningún rango de temperatura, pues me gustaría hacer una distinción entre los cilindros de aluminio y los cilindros de hierro. Realmente los cilindros, bueno, los hay de aleación de aluminio, que entre otras cosas tienen silicio, para que después la capa de Nicacil se adhiera con más firmeza, y después, bueno, tenemos los cilindros de hierro que realmente son de fundición perlítica, ¿vale? Diferencia entre uno y otro, bueno, el aluminio tiene unas ventajas, como puede ser, por ejemplo, la disipación de calor, y tiene otra ventaja, entre comillas, que es que dilatas más que el hierro. ¿Y por qué es una ventaja, entre comillas? Bueno, porque aquí entra a jugar otro factor, que es el pistón, que los pistones, como bien sabéis, son de aluminio también, de una aleación de aluminio, que entre otras cosas también tiene silicio. Y en el cilindro de aluminio no tendrá ningún problema porque según va dilatando el pistón, va a ir dilatando, debe de ir dilatando el cilindro, entonces no hay muchos problemas. Pero en el de hierro, el pistón dilatará más que el hierro, ¿vale? Que la fundición perlítica. Entonces, bueno, estos cilindros tienen que ir con un poco más de tolerancia. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque al final estos cilindros funcionan con más temperatura, dilatarán más tarde y necesitan, no es que necesiten, que son incapaces de disipar el calor que disipa uno de aluminio y funcionarán con más temperatura. Es por eso que al final los fabricantes pues ajustan las tolerancias para que funcionen bien. Rangos de temperatura, decía uno de los seguidores, hablaba de temperatura mínima. Estos motores no tienen temperatura mínima de funcionamiento. Un motor de dos tiempos, tanto de aluminio como con cilindro de aluminio como cilindro de hierro, le pegas una patada, lo arrancas y puedes funcionar instantáneamente y no tienes ningún tipo de problema. Lo que sí, hay una temperatura mínima de exigencia, ¿vale? Es decir, una temperatura mínima a la que el motor ya le podemos exigir unas prestaciones. Y esa temperatura en los cilindros de aluminio, pues podemos decir que ronda los 45 grados, ¿vale? A partir de los 45 grados ya habrá dilatado el cilindro un poco, el pistón también habrá dilatado, pero ahí ya podemos empezar a exigirle un poco al motor. En el cilindro de hierro, bueno, pues el pistón habrá empezado ya a dilatar, habrá dilatado, pero el hierro todavía no termina de dilatar. Entonces, en estos cilindros podemos decir que la temperatura óptima, bueno, la temperatura de exigencia, podemos ponerla en torno a los 60 grados, ¿vale? A partir de los 60 grados ya podemos exigirle un poco al motor. Después, bueno, hay una temperatura que podemos decir temperatura idónea, ¿vale? De funcionamiento, que como bien sabéis, esta temperatura es más conocida. En los cilindros de aluminio ronda los 55-60 grados, ¿vale? El rango de temperatura donde deberíamos de mantener en funcionamiento nuestro cilindro de aluminio. Y en el cilindro de hierro, aunque no es deseable, es muy complicado hacerlo trabajar por debajo de los 75, 80, 85, incluso 90 grados. Como bien he dicho antes, bueno, la tolerancia está pensada para funcionar en esos rangos de temperatura, así que tampoco hay mucho por lo que preocuparse. Y después había otro concepto que decía uno de nuestros seguidores, era temperatura máxima. Bueno, pues estos motores tampoco tienen temperatura máxima, no hay una temperatura a la cual el motor explote o se destruya. Y para muestra un botón, aquí tengo un cilindro de aire de Derby Variant. Esto ni siquiera es aire forzado, sino que es aire de impacto. Esto se puede poner a 140, 150 grados y el motor sigue funcionando. Sí que es cierto que una vez que pasamos de la temperatura idónea de funcionamiento, las prestaciones caen abruptamente, es brutal. Un cilindro de estos a 130, 140 grados, la moto tiene la mitad o menos de la mitad de rendimiento que puede tener en su temperatura idónea de funcionamiento, ¿vale? Y ya con esto, bueno, pues espero que quede un poco más claro el tema de la temperatura de funcionamiento de nuestro cilindro.